Bienvenidos al análisis del tercer estudio científico en esta línea de investigación del Dr. Gustavo Bonus y su equipo de investigadores que años después llevaría al descubrimiento de lo que hoy conocemos como Inmunocal. En esta ocasión vamos a analizar el estudio de una manera un poco distinta. Voy a abrir el estudio científico y lo voy a ir analizando parte por parte contigo para que quede más claro lo que se estaba buscando en este estudio. Al momento de abrir el estudio, lo primero que podemos ver es en qué revista científica fue publicada. En la parte de arriba podemos ver que fue publicado en The Journal of Nutrition, una revista científica revisada por pares con un fuerte enfoque en nutrición. También podemos ver la fecha en la que fue publicado este artículo, que fue en septiembre de 1982. También podemos ver el título de este estudio que analizaremos, que es Influencia de las proteínas dietéticas en el sistema inmune de ratones. También debajo del título podemos ver quiénes fueron los investigadores que realizaron este estudio y en dónde fue realizado. Como podemos ver, fue realizado por el Dr. Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven en la Universidad de McGill en Canadá. También lo que podemos ver es el resumen de este estudio. En ese resumen podemos ver qué es lo que estaban buscando, cuál fue el diseño del experimento y sobre todo un resumen de los resultados que se obtuvieron. En esta ocasión no vamos a leer el resumen porque vamos a ir parte por parte descubriendo todo lo que pasó en este estudio. Más adelante en el estudio podemos ver el contexto o el marco teórico en el que se encontraban los científicos en ese tiempo. Recordemos que estamos en 1982, una época en la que la inmunonutrición era apenas un campo emergente. En esa época, la nutrición se evaluaba casi exclusivamente por el crecimiento y el peso corporal de los animales en estudio. Si el animal crecía bien, prácticamente se consideraba una buena dieta. Para este tiempo ya había estudios que relacionaban a las proteínas con la respuesta inmune. Sin embargo, estos estudios se realizaron con una deficiencia severa de proteínas en la dieta, por lo que la respuesta inmunológica no disminuía por la calidad de la proteína, sino por la desnutrición severa que estaban recibiendo los ratones. En los estudios anteriores, la deficiencia severa de proteínas dieron como resultado pérdida de peso, deterioro general de la salud de los ratones y también inmunosupresión. Sin embargo, no se puede analizar la respuesta inmune cuando los ratones son afectados por la desnutrición y no por la calidad de la proteína. Es por eso que el Dr. Gustavo Bonus en esta investigación propone estudiar dietas adecuadas y diferencias cualitativas en las proteínas y no cuantitativas, y revisar cuáles fueron los efectos en las células T y células B inmunitarias. En resumen de todo este contexto histórico que te estoy contando, la inmunosupresión observada en estudios previos se debía a la desnutrición y no tanto a la calidad de la proteína. En este estudio es lo que se propone investigar, si la calidad y la composición de la proteína podían regular la respuesta inmunológica. En nuestro sistema de calificación, este estudio tiene 3.5 estrellas porque sigue siendo un estudio en animales, pero tiene ya resultados más concretos en donde está explicando un fenómeno, pero todavía no el mecanismo. Más adelante llegaremos a eso. Esto nos lleva a la pregunta científica que se hizo el grupo de investigación. ¿El tipo y el perfil de aminoácidos de la proteína influyen en la respuesta inmune más allá del crecimiento de los ratones? En el diseño del experimento podemos notar que está dividido en varias partes. Podemos notar que se utilizaron ratones machos, que esto ayuda a que se eviten variaciones hormonales entre macho y hembra. Estos ratones tenían de 6 a 8 semanas de edad. Esto hace que el sistema inmunológico ya esté maduro y aparte están en un crecimiento activo. Todavía son sensibles a la nutrición. Luego tenemos la descripción de la dieta que se le dio a los ratones. Estas dietas fueron isocalóricas, es decir, con la misma cantidad de calorías para así eliminar el sesgo energético. Y también porque precisamente como hablamos en el contexto histórico, lo que se quería analizar era si la composición de la proteína era importante en el resultado inmunológico y no tanto la diferencia calórica o desnutrición de los ratones. Las proteínas con las que fueron alimentados los ratones fueron lactoalbúmina, que es una proteína de suero que de hecho se utilizó también desde el estudio anterior de 1981, y la caseína. Ambas proteínas tienen un alto porcentaje de aminoácidos libres. Esto nos permite tener una absorción rápida en ambos casos.
Además, en este estudio agregaron una variable interesante. Ya habíamos visto en el estudio de 1981 que la lactoalbúmina producía resultados positivos hablando del sistema inmunológico. Sin embargo, el doctor Gustavo Bonus estaba buscando qué componentes específicos de la proteína estaban produciendo estos resultados. Una diferencia muy importante entre la lactoalbúmina y la caseína, que fueron las dos proteínas con las que se alimentaron los ratones en este estudio, es que la lactoalbúmina tiene bajos niveles de fenilalanina y metionina, que son dos aminoácidos que componen las proteínas. Entonces, en este estudio agregaron fenilalanina y metionina a la lactoalbúmina para que estuviera en cantidades iguales que en la caseína. Y así podíamos probar si esos aminoácidos con una diferencia significativa eran los que estaban produciendo el cambio entre la respuesta inmunológica de una proteína y otra. Además, también nos describe el estudio que se utilizaron jaulas con base de rejillas, esto para evitar lo que se llama coprofagia, que es cuando los mismos ratones se comen sus heces, entonces hay reciclaje de aminoácidos. Así podíamos determinar si los resultados eran 100% por la dieta. Los estudios se hicieron a 1, 2 y 3 semanas para ver los efectos tempranos, pero también ver los efectos sostenidos en el tiempo. El primer marcador inmunológico que el grupo de investigación va a estar analizando es el ensayo de células formadoras de placas. Las células formadoras de placas son aquellas que producen anticuerpos para poder marcar antígenos. Sin entrar mucho en detalle, un antígeno es una sustancia extraña que entra al organismo y debe de ser rechazada o eliminada. Para eso, las células formadoras de placas producen anticuerpos que prácticamente son como una etiqueta que le pegan a ese antígeno para que luego otro grupo de células más especializadas pueda llegar a eliminarlas. El segundo marcador inmunológico que analizaron en este estudio fue la respuesta a mitógenos. Los mitógenos son sustancias que inducen la mitosis en la célula. Y la mitosis, para no entrar mucho en detalle, es aquel proceso en el que las células empiezan a duplicarse. Para analizar este marcador inmunológico, lo que hizo el grupo de investigación fue infectar a los ratones con una bacteria y después de ser sacrificados, analizaron la capacidad del sistema inmunológico para producir más células inmunitarias o soldados listos para cumplir su función. En los resultados podemos ver que están divididos en varias secciones, iniciando con los datos nutricionales. Podemos ver que el peso corporal y el consumo de todos los grupos, desde los grupos control hasta los grupos alimentados con distintas proteínas, ganaron peso similar y también comieron en cantidades similares. Esto quiere decir que los resultados inmunológicos no se deben a que algunos crecieron más o que algunos estaban desnutridos, sino que se deben 100% a la calidad y la composición de la proteína con la que se alimentaron. Además, en los datos nutricionales también se midió el peso del vaso. El vaso es un órgano muy importante, ya que en el vaso es donde se producen bastantes células inmunitarias. En este caso, en este estudio, los ratones con dieta de lactoalbúmina tuvieron vasos más grandes que con caseína. Y cuando el vaso es más grande, esto sugiere que hay mayor celularidad, es decir, más células listas para cumplir su función y también mayor actividad inmunológica. Obviamente también este aumento en el tamaño del vaso es importante mencionar que no es una inflamación patológica, porque los leucocitos y las proteínas dentro del vaso son normales. Entonces el vaso aumentó su tamaño, esto quiere decir una mayor respuesta inmune. La siguiente sección de resultados es la respuesta humoral, que es la producción de células formadoras de placas, las que anteriormente vimos, que son las que generan anticuerpos para marcar a los antígenos. Después de darle a los ratones las células rojas de oveja, se notó que en todos los casos los ratones alimentados con lactoalbúmina tuvieron mayor respuesta que los ratones alimentados con caseína. Y uno de los resultados más importantes de este estudio es que en la concentración de 28% de proteína, la lactoalbúmina tuvo un resultado 5 veces mayor que el de la caseína. Este es uno de los resultados más fuertes de este estudio. En el resultado de los mitógenos, podemos ver que en los ratones no inmunizados, es decir, los que no fueron infectados con una bacteria, no hay diferencias marcadas entre lactoalbúmina y caseína. Es decir, en reposo, las células inmunes funcionan parecido con ambas dietas. Entonces, la ventaja de la lactoalbúmina no es evidente sin
darle un estímulo fuerte al sistema inmunológico. Este análisis es muy importante porque eso quiere decir que la lactoalbúmina no hiperactiva el sistema inmunológico, sino que simplemente lo mantiene en su base normal. Sin embargo, en los resultados de los ratones que sí fueron infectados con la bacteria, sí podemos ver una gran diferencia entre los ratones alimentados con lactoalbúmina a los ratones alimentados con caseína. Estos resultados son muy importantes porque en un estado base el sistema inmunológico no fue hiperactivado por esta proteína, pero en un estado de exigencia inmunológica, la respuesta inmunológica fue mayor con esta proteína. Una de las partes más interesantes de este estudio es cuando el grupo de investigación añadió aminoácidos extras a la lactoalbúmina para que se pareciera un poquito más a la caseína. Cuando añadieron fenilalanina a la lactoalbúmina, la respuesta inmunológica fue menor. Incluso la respuesta disminuyó de un 20 a un 23% en algunos marcadores y hasta un 30% en algunos otros. Es decir, tan solo el hecho de subir la fenilalanina hace que la lactoalbúmina se parezca mucho a la caseína y eso hace que pierda su ventaja inmunológica. Además, después, al añadir metionina, eso no recupera la respuesta inmune de la lactoalbúmina. Esto es crucial porque eso nos dice que la composición y el perfil de aminoácidos de las proteínas sí influyen en la respuesta inmunológica. Estos resultados son muy importantes en este estudio porque explican lo que el doctor Gustavo Bonus estaba buscando, que era si la composición específica y el perfil de aminoácidos de la proteína podía influir en la respuesta inmunológica y estamos comprobando que sí. Y por último, en el tiempo de exposición, podemos ver que hubo efectos en una semana, en 2 semanas y en 3 semanas. La primera semana el efecto fue pequeño. La segunda semana el efecto fue intermedio y la tercera semana tuvo un efecto máximo. Esto quiere decir que no es un efecto agudo, sino que requiere remodelación celular y cambios en el metabolismo de las células. Como resumen de estos resultados, podemos observar que la lactoalbúmina no hace que crezcan más los ratones, pero sí aumenta dramáticamente la producción de anticuerpos, sobre todo cuando el sistema inmunológico se estresa. Además, también podemos observar que este efecto positivo en el sistema inmunológico desaparece al subir la fenilalanina, que es un aminoácido, incluso aunque la cantidad de proteína sea alta. Esto quiere decir que la composición de los aminoácidos sí influye en la respuesta inmunológica. En la siguiente sección del estudio podemos ver la discusión del grupo de investigación, es decir, qué se aprendió con este estudio y lo podemos resumir en 5 puntos. El primer punto es que hablando del sistema inmunológico, no exactamente es más importante más cantidad de proteína, sino la calidad de la proteína y la composición de aminoácidos que tiene. Segundo punto, alimentar ratones con lactoalbúmina tiene mayor resultado que alimentarlos con caseína, hablando sobre inmunidad, aún con un crecimiento similar. Tercer punto, el efecto no es por deficiencia o desnutrición, sino por relaciones específicas entre aminoácidos, en este punto específicamente por la fenilalanina. Cuarto punto y muy importante, igualar los aminoácidos, en este estudio fueron fenilalanina y metionina, reduce pero no elimina el efecto que estábamos viendo. Hay sinergia entre los aminoácidos, es decir, no depende solo de un aminoácido, sino del equilibrio de estos y la proporción de cada aminoácido en la proteína con la que se está alimentando a los ratones. Y quinto punto y muy importante, porque esto marca la diferencia entre el conocimiento previo y lo que se empezó a investigar a partir de este estudio, que es que el sistema inmune es mucho más sensible a la calidad de la proteína que al crecimiento corporal. Este estudio, como todos, tiene ciertas limitaciones. Nuevamente fue un estudio en ratones, por lo que no podemos determinar si este efecto va a ser exactamente igual en humanos. Además, no puede explicar exactamente el cómo, solamente está explicando qué está ocurriendo. ¿Cuál es la importancia de este estudio para el conocimiento científico? La importancia es que este fue un trabajo pionero en demostrar que el sistema inmune es más sensible a la calidad de la proteína que en sí al crecimiento del ratón. Esto introdujo una idea clave al conocimiento científico, que fue la sinergia de aminoácidos.
La relevancia de este estudio para la historia que estamos contando sobre el descubrimiento de Inmunocal es que en este estudio la lactoalbúmina no destacó por la cantidad con la que se alimentó a los ratones, sino por el perfil de aminoácidos que tenía esa proteína. Esto llevaría más adelante a tratar de descubrir qué perfil de aminoácidos tendría mayor resultado en el sistema inmune, lo que llevaría más adelante al descubrimiento de Inmunocal. En el próximo video analizaremos el próximo estudio publicado en 1983 en donde se profundizó aún más sobre esta idea sobre la calidad de las proteínas. No te lo pierdas, nos vemos en el próximo video.